Ella lloraba sola bajo la lluvia, y él casi la adelantó. Pero un pequeño acto de bondad de un padre soltero cambió sus vidas para siempre. La lluvia no había parado en horas. Caía con un ritmo frío y constante, difuminando los límites de la ciudad y empapando todo lo que tocaba. Las luces de la calle parpadeaban contra los charcos, y los autos silbaban sin apenas mirar. En algún lugar en la distancia, una sirena resonó, aguda, desvaneciéndose. Era el tipo de noche que se envolvía alrededor de los huesos y no te soltaba. Dylan Carter apretó con más fuerza el volante de su vieja camioneta mientras entraba en el estacionamiento del supermercado abierto las 24 horas. Su hijo, Eli, tenía una fiebre que no se le quitaba, y se habían quedado sin la única marca de jarabe que no le revolvía el estómago. Dylan, de 36 años, llevaba el cansancio como una segunda piel, con la cara sin afeitar, su gastada camisa de franela todavía húmeda por trabajar bajo el capó del auto de un cliente ese mismo día. Al salir, la lluvia lo saludó como a un viejo rival. Se subió la capucha, echó a andar hacia la entrada y se quedó paralizado. Allí, bajo el débil toldo junto a los carros, estaba sentada una joven, empapada hasta los huesos. Ni siquiera se inmutó cuando retumbó un trueno arriba. Su uniforme de enfermera se le pegaba a la piel, sus manos pálidas temblaban mientras intentaba evitar que su bolsa de lona se resbalara en un charco. Tenía los ojos enrojecidos, no solo por el clima. Su etiqueta con su nombre, aún prendida en el pecho, decía Rachel Monroe, enfermera. Se detuvo, observándola un segundo. La gente pasaba como si fuera invisible. Dylan no era de los que se metían en problemas de desconocidos, pero algo en la forma en que miraba la lluvia como si finalmente hubiera vencido lo hizo detenerse. Se agachó a su lado, no lo suficientemente cerca como para asustarla, solo lo suficiente para que lo viera. Señora, ¿está bien? Ella parpadeó, sobresaltada, con los ojos abiertos y vidriosos. Por un segundo, pareció que iba a mentir. Entonces sus labios se separaron y no salió nada. En cambio, ella solo negó con la cabeza. Dylan miró hacia atrás a su camioneta, luego al estacionamiento medio vacío. Mira, no soy ningún bicho raro, ¿de acuerdo? Tengo un niño esperándome. ¿Pero estás sentado aquí así? ¿Tienes a dónde ir? Otro movimiento de cabeza. Del tipo que te rompe el corazón. Se frotó la nuca. No tengo mucho, pero si necesitas un lugar cálido para pasar la noche, puedes venir conmigo. Solo un descanso. Te dejaré donde necesites en la mañana. Rachel lo miró como si hubiera hablado en otro idioma. Su boca temblaba. Lo intentó, pero las lágrimas vinieron más rápido que las palabras. Enterró su cara en sus manos, los hombros temblando mientras lloraba como si no hubiera tenido permiso para llorar en días. Dylan se quedó allí parado torpemente por un segundo antes de alcanzar con cuidado su bolso. Abrió la puerta del pasajero de su camioneta, arrojó una toalla del asiento trasero sobre ella y la mantuvo abierta. Rachel volvió a levantar la vista, su aliento se esfumaba en el aire entre ellos. Y entonces, lenta y cautelosamente, se puso de pie, con la lluvia corriendo por su rostro como si la estuviera enjuagando. Subió sin decir palabra. Él cerró la puerta tras ella. Mientras caminaba a su lado, Dylan no tenía ni idea de la tormenta de la que Rachel había salido, pero él la acababa de llevar a su mundo. Y nada volvería a ser igual. Los limpiaparabrisas luchaban contra la lluvia mientras la camioneta de Dylan avanzaba lentamente por los caminos secundarios hacia su modesta casa a las afueras del pueblo. Rachel estaba sentada en silencio a su lado. La toalla sobre sus hombros, ahora húmeda pero cálida. No había hablado desde que entró, ni siquiera había preguntado a dónde se dirigían. Simplemente miraba al frente, con las manos fuertemente entrelazadas en el regazo, como si se estuviera recomponiendo. Dylan la miró una vez, luego otra. Ahora podía verlo. Lo delgada que se veía bajo su uniforme. El tipo de cansancio que no venía de un mal día, sino de demasiados seguidos.
Espero que no seas alérgica a los gatos, dijo con voz suave, casi intentando hacerla sonreír. Rachel lo miró sobresaltada. ¿Gatos? Asintió. Solo uno, Smokey. Se cree el dueño de la casa. Una leve curva rozó sus labios. Me gustan los gatos. Era la primera vez que pronunciaba una frase completa. Dylan lo tomó como una victoria. Entraron en el camino de grava, con los faros reflejando los escalones desportillados del porche y el césped descuidado. El lugar no era gran cosa. El revestimiento de una sola planta se estaba descascarando, pero era su hogar. Dentro, un suave resplandor amarillo se derramaba desde la ventana de la cocina. Dylan cogió un paraguas, pero se detuvo al ver a Rachel mirando la casa como si fuera un sueño. Vamos, dijo con suavidad. Primero te secaremos. Dentro, el aire era cálido y estaba impregnado de un ligero aroma a detergente y sopa sobrante. Un pequeño calefactor zumbaba cerca del sofá. Smokey, fiel a su estilo, miró a Rachel con recelo desde su asiento en el alféizar. Eli ya está dormido, susurró Dylan. Tiene 6 años. Buen chico. Le gustan los dinosaurios. Odia la hora de acostarse. Rachel estaba de pie junto a la puerta, empapada en la alfombra. Dylan cogió una toalla limpia del cesto de la ropa sucia y se la entregó. El baño está por ahí. Encontraré algo seco que puedas pedir prestado. Ella dudó. Gracias. No tenías que hacerlo. Lo sé, dijo simplemente. Pero he tenido noches como la tuya. Ella lo miró, con los ojos buscando, pero no dijo nada más. Cuando desapareció por el pasillo, Dylan exhaló y se pasó una mano por el pelo mojado. ¿Qué demonios estaba haciendo? Dejando entrar a una desconocida en su casa, una que parecía haber salido directamente de un desamor. Pero algo en el silencio de Rachel hablaba más fuerte que las palabras. Y algo en su interior le decía que ella necesitaba esto más de lo que él necesitaba respuestas. Para cuando regresó, envuelta en una de sus camisetas extragrandes y pantalones de pijama de franela, la lluvia afuera había amainado. Parecía más joven sin el peso de la ropa mojada y la presión del mundo. Estaba de pie, descalza, sobre el suelo de madera, con el pelo húmedo, sin saber dónde sentarse ni qué decir. El sofá se abre, ofreció Dylan. No es elegante, pero está calentito. ¿Tienes hambre? Ella asintió con timidez. Un poco. Le ofreció un tazón de sopa. No es gourmet, pero Eli le da 5 estrellas. Tomó un sorbo, con los ojos cerrados un momento. Es perfecta. No hablaron mucho después de eso. Ella comió. Él se sentó a la mesa y repasó los formularios escolares de Eli. El silencio no era pesado. Era apacible. Cuando por fin se acomodó en el sofá y se cubrió con la manta hasta la barbilla, Rachel susurró, lo perdí todo esta semana. Mi trabajo, mi alquiler, mis ahorros. No me quedaba nada. Dylan no se giró. Simplemente dijo, bueno, esta noche has llegado. Cerró los ojos. Por primera vez en días, se permitió creer que no estaba sola. La mañana llegó suavemente. La tenue luz del sol se filtraba a través de las cortinas, proyectando suaves líneas sobre el rostro de Rachel mientras se despertaba en el sofá. Por un instante, no recordó dónde estaba hasta que sintió la manta a su alrededor y oyó el murmullo de los dibujos animados en la habitación contigua. El aroma a tostadas y café recién hecho la alcanzó, arrastrándola aún más al presente. Rachel se incorporó lentamente, aferrándose a la manta. Le dolía el cuerpo, no por el sofá, sino por el cansancio, por meses de fingir que estaba bien. El pijama le colgaba suelto. Aún así, había algo extrañamente reconfortante en la suavidad desconocida que la rodeaba. Al final del pasillo, oyó una risa silenciosa. La siguió. En la cocina, Dylan estaba de pie junto a los fogones, dando vueltas a los panqueques, con el pelo revuelto y la camiseta arrugada. En la mesa,
Un niño pequeño de rizos castaños y brillantes ojos verdes golpeaba el tenedor rítmicamente. «Buenos días», dijo Dylan, mirándola de reojo. «Espero que te gusten los panqueques. Si no, Ellie ya está pidiendo cereal de chocolate». Ellie levantó la vista y sonrió. «¿Eres amiga de mi papá?». Rachel parpadeó, sorprendida por la honestidad del chico. Dylan rió entre dientes. «Amigo, no interroguemos a nuestra invitada en su primera mañana». Rachel se arrodilló junto a Ellie. «Hola, soy Rachel. Me gusta tu camiseta de dinosaurio. Brilla en la oscuridad». Susurró como si fuera un secreto sagrado. Esta vez, sonrió de verdad. ¡Qué genial! Desayunaron juntos, los tres, y fue extrañamente fácil. Rachel se encontró riendo de las historias disparatadas de Ellie y las quejas fingidas de Dylan por pisar legos. Por un rato, sintió que no estaba a la deriva. Estaba aquí, presente, federal. Después del desayuno, Dylan se ofreció a llevarla de vuelta al pueblo. «Puedo dejarte en el hospital o donde necesites ir». Rachel dudó. «De hecho, me despidieron hace 2 semanas. Recortes. Después de eso, no pude pagar el alquiler. He estado yendo de un lado a otro desde entonces». Dylan no se inmutó. Sin compasión, solo con una comprensión silenciosa. «¿Buscas quedarte en la ciudad?». Ella asintió. «¿Si puedo encontrar algo?». Solicité en todas partes, incluso en el restaurante. Se secó las manos con una toalla y la miró fijamente. «El garaje de al lado del mío acaba de reabrir. Los dueños buscan a alguien a tiempo parcial para atender a los clientes sin cita previa. Nada glamuroso, pero es un comienzo». El corazón de Rachel dio un vuelco. «¿Responderías por mí?». Dylan se encogió de hombros. «Le diste de comer a mi hijo y le elogiaste la camisa. Eso es más de lo que la mayoría hace». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se dio la vuelta rápidamente, fingiendo limpiar su plato. Nadie le había ofrecido nada en semanas sin esperar algo a cambio. Esa misma tarde, Rachel se quedó afuera del pequeño taller mecánico, con el currículum temblando en sus manos. Dylan esperó en la camioneta, dándole espacio. La dueña del taller, una mujer bajita llamada María con un firme apretón de manos, revisó el currículum y sonrió. «¿Te envió Dylan Carter?». «Sí, señora». «Bueno», dijo María. «No suele dar garantías. Me basta con eso». Así, sin más, se abrió una puerta. Rachel regresó a la camioneta en un silencio atónito. Se sentó en el asiento del copiloto, agarrando una pequeña tarjeta de acceso en la palma de la mano. Dylan arqueó una ceja. «¿Qué tal?». Exhaló y luego rió, un sonido entrecortado y aturdido. «Empiezo el lunes». Asintió con satisfacción. «Te dije que es justa, pero odia a la gente perezosa». Rachel se volvió hacia él entonces, con los ojos muy abiertos, las palabras surgiendo pero sin formarse del todo. No sabía cómo agradecerle lo suficiente por lo que acababa de hacer. Pero Dylan no lo necesitaba. La mirada en sus ojos decía, «Ya no estás sola». El primer día de Rachel en el taller llegó con nerviosismo que no había sentido desde la escuela de enfermería. El olor a aceite de motor y goma impregnaba el aire, y el zumbido de las herramientas resonaba en el área abierta. María la saludó con un gesto de la cabeza y le entregó un fajo de formularios de admisión junto con una sencilla camiseta azul con el logo del taller. No era glamuroso, pero era real. Y después de semanas de flotar, de preguntarse si alguna vez volvería a sentirse útil, la simpleza de sentirse necesaria, incluso para gestionar la recepción y ayudar a registrar los pedidos, la hizo sentir como si estuviera anclada en el suelo. Dylan pasó por aquí durante su hora de almuerzo. «Todavía no te ha despedido», bromeó, apoyándose en el mostrador. «Dale tiempo», bromeó Rachel, ajustándose el teléfono entre el hombro y la oreja mientras programaba una cita. Al tercer día, ya sabía cómo manejar el sistema de facturación. Al final de la primera semana,
Podía reconocer la diferencia entre un alternador defectuoso y una batería descargada, solo por cómo los clientes describían el sonido. María asintió con aprobación más de una vez, y Rachel se encontraba caminando a casa cada noche con los pies doloridos y el corazón lleno. Pero aunque sonreía más, dormía mejor y se reía de la nueva obsesión de Ellie por construir robots de cartón. Rachel seguía cargando. Por la noche, cuando la casa estaba tranquila y los platos estaban lavados, se sentaba junto a la ventana con una taza de té y miraba fijamente la oscuridad. Pensaba en el hospital, en la placa de enfermera que llevaba guardada en el bolso, oculta como un moretón que no estaba lista para explicar. Dylan notó su silencio una noche y se unió a ella. Se sentó a su lado con una taza de chocolate caliente, el favorito de Ellie, y se la pasó sin decir palabra. Al principio, ella no habló, simplemente la sostuvo, dejando que el calor le inundara las manos. Finalmente, susurró, solía ser buena en algo. Ayudaba a la gente. Marqué la diferencia. Todavía puedes, dijo simplemente. Se giró hacia él con los ojos vidriosos. No como antes. Quizás no de la misma manera, pero Ellie cree que eres una superheroína. Y María dijo, reorganizaste todo su sistema en 2 días. Rachel soltó una risita. ¿Dijo eso? Lo refunfuñó, lo cual, créeme, es el mayor elogio de María. El silencio que siguió no fue pesado. Fue cálido, cómodo. Dylan no la presionó. No intentó arreglarla. Simplemente se sentó con ella. Presente. A la mañana siguiente, Rachel abrió el refrigerador y encontró una nota adhesiva pegada a un cartón de jugo de naranja. Importas. No lo olvides. Sonrió, mordiéndose el labio. Más tarde esa semana, una pequeña tormenta azotó la ciudad. La lluvia golpeaba las ventanas. Los truenos retumbaban en la distancia. Y el pecho de Rachel se encogió con recuerdos para los que no estaba preparada. Estaba de pie en el porche, abrazándola. Ella misma, observando el aguacero que difuminaba el vecindario. Su reflejo en la ventana parecía el de otra persona, alguien que sobrevivía, pero aún con miedo. Dylan salió, sosteniendo un paraguas sobre ambos. No dijeron nada por un rato. Luego, en voz baja, dijo, no tenía a nadie. Esa noche, bajo la lluvia, pensé que tal vez ya no importaba. Dylan la miró con voz firme. Me importabas. En el momento en que te vi llorar y no pasé de largo, ese fue el momento en que todo empezó a cambiar para ambos. Las lágrimas resbalaron silenciosamente por las mejillas de Rachel. Pero esta vez, no eran solo de dolor. Eran de ser vista por fin. 2 semanas se convirtieron en 3. Rachel encontró un ritmo. Las mañanas comenzaban con Dylan preparando café mientras Ellie charlaba sobre la escuela y robots. Las tardes estaban llenas de facturas, huellas grasientas y algún que otro cliente que olvidaba su billetera y prometía, volveré mañana. Las noches traían cenas tranquilas, risas y el tipo de silencio compartido que decía más que las palabras. Pero en la superficie, algo empezó a agitarse. Algo que Rachel no se había atrevido a nombrar. Un jueves por la tarde, Dylan estaba fuera del garaje, con los brazos cruzados, viendo a un joven llegar en un deportivo llamativo. El hombre salió de un salto, con el teléfono pegado a la oreja, visiblemente frustrado. Te dije que no voy a esperar todo el día, ladró antes de lanzarle las llaves a María sin mirarla. Rachel lo vio todo desde detrás del mostrador, y algo en ella se retorció. La arrogancia, la indiferencia, la forma en que el hombre ni siquiera miró a la mujer con la que hablaba. Le recordó demasiado a la junta del hospital, a cómo la habían llamado imprudente por ayudar a una paciente fuera de servicio, cómo la habían reducido a papeleo y responsabilidad, no a corazón y humanidad. Más tarde, Dylan entró en la oficina, frotándose las manos. ¿Estás bien? Rachel levantó la vista del libro de contabilidad. Solo ese tipo. La gente así se cree dueña del mundo. Sí. Dylan asintió.
Pero el mundo es mejor con gente como tú. Sonrió suavemente. Siempre dices lo correcto. Eso es porque practicaba frente al espejo. Soltó una carcajada desprevenida, y la mirada de Dylan se detuvo en ella un segundo más de lo habitual, notando cómo se le arrugaban los ojos al sonreír, el pequeño hoyuelo en la mejilla izquierda. Esa noche, después de que Ellie se durmiera, acurrucado en el sofá con una llave inglesa de juguete en la mano, Dylan se quedó en la cocina secando platos mientras Rachel preparaba la comida para el día siguiente. Se movieron en silencio, coordinados, pasándose utensilios y recipientes sin hablar hasta que Rachel dijo apenas en un susurro: «Es extraño lo seguro que se siente este lugar». Dylan se giró, con el paño de cocina en la mano. Estar a salvo puede ser un comienzo. No tiene por qué ser el final. Lo miró con incertidumbre. ¿Te refieres a nosotros? Él no apartó la mirada. O sea, a ti. No tienes que quedarte estancado en la supervivencia. Mereces algo más que solo seguridad. Rachel se quedó paralizada, con las manos apoyadas en la encimera. Nadie le había dicho eso antes. No desde que todo se vino abajo. No desde que se convirtió en la enfermera que no podía soltarse. A la mañana siguiente, Dylan llegó a casa después de dejar a Ellie en la escuela y encontró a Rachel en la sala, sentada en el suelo, rodeada de viejos libros de texto de medicina. «Quiero intentarlo de nuevo», dijo ella, con las cejas arqueadas. «No sé si volveré a trabajar en un hospital. Pero hay clínicas, atención privada. Hay un programa de salud comunitaria que empieza en el centro. Puedo ayudar». Sonrió. «Te lo dije. Sigues siendo una superheroína». Su sonrisa vaciló. «Tengo miedo. Ser bueno significa que importa». Esa noche, María apartó a Rachel mientras cerraba la caja. «Has sido buena para la tienda», murmuró. «No sé cómo le hablas así a la gente sin gritar». Rachel se rió entre dientes. «Paciencia y café». María dudó. «Si vas a retomar tu antigua vida, no esperes demasiado». Rachel asintió. «No lo haré». Pero fueron las palabras de Dylan las que rondaron su cabeza mientras yacía en la cama esa noche. No tienes que quedarte estancada en la supervivencia. Y por primera vez, se permitió creer que tenía razón. La primavera llegó con vientos suaves y aroma a tierra fresca. El tipo de aire que hace que incluso los cansados sientan que algo nuevo es posible. Rachel estaba de pie frente a la clínica de salud comunitaria, con la mano temblorosa en el pomo de la puerta. El cristal reflejaba su rostro, más viejo que antes, tal vez un poco más delgado, pero más fuerte. Dentro, una sala de espera bullía con una conversación tranquila. Niños con mocos narices. Un adolescente de la mano de su abuela. Una recepcionista levantó la vista y sonrió. Este no era el hospital al que una vez perteneció. Era más pequeño, humilde. Pero Rachel sabía que la sanación no necesitaba grandes salones. Solo necesitaba manos dispuestas. Entró. Esa misma tarde, Dylan y Ellie se detuvieron en la camioneta frente a la clínica. Ellie había insistido en traerle el almuerzo él mismo. Salió de un salto, sosteniendo la lonchera rosa como si fuera un regalo de la realeza. Rachel salió con los ojos iluminados. Se agachó y abrazó a Ellie con fuerza, hundiendo la cara en su pequeño hombro. «Mamá dice que tu comida es mejor que la de McDonald's», susurró Ellie con una sonrisa. Rachel miró a Dylan. «Mamá». Dylan se quedó paralizado por medio segundo. Él, empezó a decir eso hace unos días. La mirada de Rachel se suavizó. «¿Estás bien con eso?» Dylan se frotó la nuca, mirando hacia el horizonte donde los niños perseguían un balón de fútbol por un terreno polvoriento. «Solo si tú lo estás». Se quedó dudando. «No sé qué es esto entre nosotros, Dylan. No quiero confundir a Ellie ni arruinar lo que hemos construido». «Rachel», dijo en voz baja pero firme. «Apareciste en medio de una tormenta cuando nos estábamos desmoronando, y desde entonces nos has ayudado a mantener las piezas unidas. Yo tampoco sé cómo llamarlo.
Pero se siente como en casa, tragó saliva. Por una vez, no había miedo, ni huida del pasado, solo la atracción de algo sólido, construido lentamente, aliento a aliento. Esa noche, Rachel regresó a casa y encontró algo pegado al refrigerador. Un dibujo de Ellie. 3 monigotes bajo un techo torcido. Uno tenía el pelo largo y castaño. Otro tenía garabatos negros puntiagudos. Y otro llevaba una pequeña capa. Debajo, con letra temblorosa de niño, decía, mi familia. Tocó la página, mientras las lágrimas brotaban sin invitación. A la mañana siguiente, Dylan entró en la cocina y se detuvo en seco. Rachel estaba junto a la estufa, con el pelo aún despeinado por dormir, dando vueltas a los panqueques. Buenos días, dijo sin volverse. Él se acercó, parpadeando para apartar el sueño de sus ojos. Tú. Se quedó. Se giró, plato en mano, con una sonrisa suave. Ya no corría. Ellie irrumpió en la habitación en pijama de superhéroe. Podemos ir al parque después del desayuno. Dylan miró a Rachel. Ella asintió. Por supuesto. Al salir al aire fresco de la mañana, el sol salió tras ellos, dorado y prometedor. 3 personas, ninguna perfecta, todas sanando, avanzando hacia algo que ninguna había planeado. Pero a veces las mejores familias no se construyen con sangre. Se construyen con la lluvia, con la bondad y quedándose cuando irse sería más fácil. Fracaso. El tercer día de la prueba, el supervisor del turno de la mañana, Miguel, se acercó a él. Miguel llevaba 16 años en Mason Logistics, dirigía a su equipo con mucha precisión y apenas había hablado con Frank fuera de las llamadas de mantenimiento rutinario. Frank, dijo, haciéndole señas para que se acercara. Tienes un minuto. Frank lo siguió hasta la pantalla de despacho en la oficina de la esquina. Miguel señaló el informe de flujo. Esto no puede ser correcto. Frank lo revisó. Estás funcionando a un 32% por encima del rendimiento estándar. Bien. Miguel se inclinó. No habíamos alcanzado cifras así desde 2012. Entonces algo cambió en su voz. Antes trabajabas en mantenimiento, ¿verdad? Frank asintió. Miguel esbozó una sonrisa. Entonces recuérdame que la próxima vez no subestime al que arregla las tuberías. Se dieron la mano. Una de verdad. Pero a medida que el juicio cobraba fuerza, la resistencia se hizo más fuerte a puerta cerrada. Darren, el analista senior, se reunió en privado con la junta. Presentó gráficos pulidos, señaló riesgos y enfatizó la falta de credenciales de Frank. Sí, los modelos muestran mejoras, admitió, pero estamos apostando el futuro de la empresa a la intuición sobre la infraestructura. Marisa replicó con firmeza. No estamos apostando a la intuición. Estamos apostando a un hombre que entiende este sistema mejor que nadie en esta sala. Uno de los miembros de la junta dudó. Nos sentiríamos más seguros si el plan viniera de alguien con formación en ingeniería. Entonces contraten ingenieros para validarlo, dijo Marisa con voz aguda. Pero no destruyan la esencia de la idea porque no surgió de una oficina de la esquina. De vuelta en la planta, Frank mantuvo la cabeza baja. No pidió actualizaciones desde arriba. No las necesitaba. Tenía algo mejor. Datos, movimiento real, resultados reales. Pero incluso más que las cifras, estaban las personas. Al final de la primera semana, los trabajadores seguían el nuevo flujo sin confusión. Los conductores comentaron sobre la rapidez de entrega. La moral del personal, normalmente frágil bajo presión, comenzó a mejorar. Una noche, Frank encontró una pequeña nota de agradecimiento pegada a su casillero. Por fin volvemos a respirar en esta planta. Equipo C. La miró fijamente un buen rato, la dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo. No se la enseñó a Marisa. No hacía falta. Ese fin de semana, llevó a Lily al parque. Por primera vez en semanas, se alivió un poco el peso que sentía en el pecho. Ella subió al trepador en zapatillas, con el pelo al viento, riendo mientras el viento empujaba las nubes sobre ellos. Frank se sentó en el banco observándola.
No le importaba si la junta directiva lo aprobaba o no. Lo que importaba era esto. Este momento de tranquilidad, la sensación de ser suficiente, de no ser invisible. Ya no. Pero mientras estaba sentado allí, su teléfono vibró. Un mensaje de una sola línea de Marisa. Reunión de emergencia de la junta el lunes por la mañana. Prepárense para la reacción. Frank cerró los ojos. El ensayo había funcionado, pero no todos lo deseaban, y no todos querían que él fuera quien salvara la empresa. La sala de juntas se sentía más fría de lo habitual. Frank estaba sentado al otro extremo de la mesa junto a Marisa, con una expresión indescifrable. Frente a ellos, toda la junta ejecutiva, flanqueada por consultores con trajes elegantes, tabletas y zapatos lustrados. Y en el centro, Darren, armado con gráficos, viñetas y un desprecio apenas disimulado. Seamos claros, comenzó Darren. Los resultados del piloto son prometedores, pero debemos ser cautelosos. El sistema fue diseñado por alguien sin formación formal. Construimos esta empresa basándonos en la estrategia, no en el instinto. Hizo una pausa para crear un efecto. ¿Estamos dispuestos a dejar el futuro de Mason Logistics en manos de un boceto en una servilleta? La sala se agitó. Frank no dijo nada. No se movió. Había ensayado su defensa todo el fin de semana. La había reescrito mentalmente. Veces. Pero ahora, al oír su trabajo reducido a un boceto, algo en su interior cambió. Se puso de pie. No, dijo con calma. No se lo estás dejando en manos de una servilleta. Estás apostando por alguien que ha recorrido cada centímetro de ese almacén. Que ha trabajado en turnos de noche mientras tú estabas en casa, que ha reparado líneas rotas, desviado muelles atascados y ha observado durante años cómo culpaban a gente buena de un sistema defectuoso. Silencio. Dio un paso al frente, con las manos firmes en el borde de la mesa. No vine aquí a impresionar a nadie. Vine porque algo no funcionaba y pensé que tal vez podría ayudar a solucionarlo. No tienes que elegirme, pero no finjas que esto no funciona solo porque no salió de una voz aprobada por la junta. Marisa miró la pizarra. Los números no mienten. Ya hemos ganado $180,000 y ahorrado horas. ¿Quieres proyecciones? Aquí tienes la prueba en el suelo, en los camiones, en la gente. Una de las miembros más veteranas de la junta, la señorita Langston, finalmente habló. Pasé 30 años en la cadena de suministro, dijo, y he visto a docenas de consultores entrar por estas puertas con teorías, pero hacía mucho que nadie escuchaba a los presentes. Se giró hacia Frank. Lo hiciste y eso significa algo. Asintió una vez. Ampliemos el modelo. Frank no respiró. No hasta que llegó la votación. Aprobado por 6-1. Estaba hecho. Lo había logrado. Las semanas siguientes fueron surrealistas. Frank ya no era solo mantenimiento. Ahora era un estratega logístico líder que trabajaba junto a personas que solían pasar junto a él. Su nombre figuraba en el nuevo protocolo de capacitación interna. Los conductores comenzaron a referirse a la rotación del muelle como flujo de Reynolds, pero el momento que más significó no fue un título ni un sueldo. Llegó silenciosamente un jueves por la mañana mientras dejaba a Lily en la escuela. Ella se dio la vuelta antes de entrar, sosteniendo su cuaderno de dibujo. ¿Ganó tu idea? Frank sonrió. Sí, chaval. Ganó. Ella sonrió radiante. Sabía que ganaría. Un mes después, Mason Logistics organizó una asamblea pública de la empresa. Cientos de empleados se reunieron en el almacén convertido en auditorio. El nuevo sistema se estaba expandiendo a los 10 centros regionales. Y al frente, bajo un simple foco, estaba Frank. Marisa lo presentó, no como un empleado, sino como un visionario. No dio un discurso ostentoso. No habló de números. Habló de ver las cosas de otra manera. De escuchar a quienes están más cerca del problema, de una servilleta, una sandwichería y una niña de 7 años que preguntó, ¿estamos jugando? La multitud se puso de pie y aplaudió, no porque fuera perfecto, sino porque demostró algo simple e inolvidable. A veces la respuesta no viene de arriba. A veces la dibuja en una servilleta el chico que arregla la caldera.